Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte. El tema, el reino de Dios en nosotros. Si estás aquí todavía no es casualidad, es porque el Espíritu Santo ya comenzó a mover ideas, mentalidades y despertar identidad. Lo que les compartí en la primera parte no fue para informarte, fue para reposicionarte. Así que vamos más profundo, porque mientras más entiendas el reino, la siguiente pregunta no solo será qué es, sino cómo se vive. En esta segunda parte hablaré de autoridad, ciudadanía y cultura del reino, de cómo dejar de sobrevivir espiritualmente y comenzar a caminar como hijos con derechos. Así que abre tu mente, ajusta tu corazón y permite que Dios no solo te hable, sino que pueda despertarte. Y para esto voy a comenzar hablando de cultura, la cultura en cuanto a nuestra cultura, la cultura de Dios. Y se lo explico así, de esta forma. La religión produce un sistema, una programación, un programa por seguir, pero un reino produce un estilo de vida. Por eso a Dios no le pareció que las leyes permanecieran y continuaran escritas en tablas, sino que ellas estuviesen escritas en nuestras mentes, en nuestros corazones, forjadas en nuestra conciencia, para que ellas entraran a ser parte de nuestro estilo de vida. Por eso todos deberíamos amarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque es y debería ser parte de nuestro estilo de vida. No porque lo dijo, porque está escrito en unas tablas. Por eso es que nosotros deberíamos perdonarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque es y debería ser parte de nuestro estilo de vida. No por culpabilidad o por temor. Otro, el dar. El dar debería ser parte de nuestro estilo de vida, no por obligación, porque si hay que forzar a las personas a dar, entonces eso es un acto religioso. El tener que cada vez compartir varios versículos bíblicos, sacarlos de contexto con tal de persuadir, obligar, convencer y manipular a las personas a dar a un ministerio, un necesitado, esos son actos religiosos. Porque si la persona está en la cultura del reino de Dios, si son parte de la ciudadanía del reino de Dios y lo ven usted como un embajador de ese reino, llevando, enseñando, evangelizando, predicando el mensaje del reino, automáticamente darían, porque eso es un estilo de vida, no es un acto forzado. Por eso la religión es una esclavitud. ¿Por qué? Porque todo es forzado, todo es a la fuerza, y si no, Dios no te bendice o Dios no te puede bendecir. Sin embargo, recuerden que la oposición número uno de Jesús fue la religión. Nunca fue el pecador, el extranjero o la viuda. Él nunca nos mandó a nosotros a condenar, evitar o maldecir a ninguno de ellos, pero sí nos mandó a evitar la levadura de los fariseos, los religiosos, la religión. Donde en Mateos 23:13, cuando dijo: mas ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, hablándole a los líderes religiosos, ¿por qué cerráis? Evitan y rechazan el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, ¿cómo ellos hacían esto? Enseñando, predicando, promoviendo y ofreciendo una religión. Por eso la religión es la peor oposición y la amenaza número uno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la religión siempre ha buscado cómo reemplazar, sustituir el reino de Dios. Increíble, porque Jesús no fue un hombre religioso, mucho menos el quien lo envió. Por eso toda idea que te mantiene afuera del reino de Dios es anti-Dios. Por eso Jesús nunca formó parte de un grupo religioso, tal como el Consejo Sanedrín en ese entonces. El Sanedrín era un consejo supremo de la ley judía. Para aquellos que no saben, era una institución con autoridad política, religiosa, judicial, y si no me equivoco, compuesta por más de 70 miembros, entre ellos líderes, por supuesto, religiosos. Su función era administrar justicia según la Torá, aunque también ellos elaboraban y aprobaban leyes, todo bajo el control de los gobernadores romanos. Ahora, el término Sanedrín
proviene del griego Sinedrión, que significa reunión. Aquellos conocidos por haber juzgado a Jesús, a quien declararon culpable por blasfemar y sentenciaron a muerte por predicar el mensaje del reino de Dios. Por eso cuando Jesús estuvo parado delante de ellos, no respondió ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba parado delante de un juzgado religioso, y al él no ser un líder religioso sino un rey, él sabía que no estaba en la reunión, en la corte correcta. No fue hasta que estuvo parado delante de Poncio Pilato que decidió abrir su boca para hablar y responder. ¿Por qué? Porque ahora sabía que estaba hablando con alguien que tenía un concepto, una mente, una idea de reino. De modo que al Poncio Pilato hacerle la pregunta: ¿y tú? ¿Eres un rey? Ahí él reacciona, sabía ahora dónde estaba y estaba en la corte correcta, y abre su boca y responde y dice: si tú lo dices. No solo le responden directamente: sí, soy un rey, pero fue más allá y les revela que para esto él había nacido y para esto había venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahora, ¿a qué verdad se refirió a él? Que su reino no era de este mundo, porque si hubiese sido de este mundo, entonces sus servidores pelearían para que él no fuera entregado a los judíos religiosos. Mas ahora mi reino no está aquí, fueron sus palabras. ¡Wow! Increíble. Porque esa fue la razón que Jesús nunca logró encontrar una mayor fe mientras estuvo entre los suyos, sino entre aquellos que estaban bajo el reino romano, tal como en el caso del centurión, cuando le dijo: en verdad os digo que en todo Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande como la de este hombre. ¿Qué más con respecto a una religión? En una religión hay que apaciguar, hay que rogar, hay que suplicar a los dioses dándoles regalos, ofreciéndoles sacrificios. Pero en un reino usted demanda, usted reclama su justicia porque usted es un ciudadano, tal como en el caso de la viuda que se presentaba día y noche delante del juez injusto. Dice Lucas 18, 7, 8, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Gloria a Dios. Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. ¡Wow! ¿Qué más? Un reino produce, se reproduce, se multiplica y crea ciudadanos, y la religión miembros. Más adelante, antes de finalizar, voy a tocar ese punto nuevamente. Otro. Los ciudadanos, aquellos con mente de reino, saben que tienen derechos y trabajan en base a los principios con tal de multiplicarse. Sin embargo, los miembros religiosos trabajan en base a sus emociones, repeticiones, actos religiosos en público para ser vistos por el hombre. De cierto os digo, dice la palabra, que ya ellos tienen su recompensa, que son recompensas momentáneas y pasajeras. Aún así, muchas veces sus oraciones no son respondidas. Ahora, los ciudadanos del reino están entendidos en que hay cosas en la Constitución. Hablo de la palabra que les corresponde por derecho, porque Jesús ya pagó el precio por ellas. De modo que ellos demandan cada vez que se presentan delante del trono de la gracia y misericordia, como en oración: pedir y se os dará. Por eso el centurión dijo: basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Cómo se llama eso? Mente de reino, principios, las llaves de Dios. Por eso muchos no logran entrar ni penetrar en oración. ¿Por qué? Porque piensan que si son emocionalmente suficientes, lograrán obtener respuesta mucho más rápido que simplemente aquellos que exigen lo que les corresponde como derecho, como ciudadanos. El religioso piensa que si Dios tiene lástima de él o ella, Dios le responderá como si Dios se moviese por lástima o por emociones. Dios no se mueve por emociones, no, Dios se mueve por principios.
orden y por justicia. Y creo que este punto les ayudará mucho a cambiar su forma de hablar con Dios, orar. Y finalizo con esto. No existe tal cosa como ser un miembro de un reino, sino un ciudadano. Usted solo puede ser un miembro de una organización, un concilio o religión, pero un ciudadano pertenece a una nación, a un país, a un reino. Por eso usted puede desmembrar un miembro, pero no puedes desciudanar a un ciudadano. ¡Wow! La palabra dice que somos ciudadanos, pero no de este mundo. Por eso, un rey no tiene miembros en su país, tiene ciudadanos en su reino. Y esto es importante porque el término miembros de una iglesia no existe en la palabra, no existe en la Biblia. Ahora, puede que alguno me diga, hermano, Pablo sí habló acerca de miembros. Sí, es cierto, pero cuando Pablo utilizó la palabra miembros, lo hizo como una analogía, lo utilizó como una representación del cuerpo físico, refiriéndose al cuerpo de Cristo, donde los comparó a un solo cuerpo, pero dividido en diferentes miembros, diferentes partes de ese cuerpo, la iglesia. Así es. Wow. Hermanos, quiero cerrar esta segunda parte con esto, y les pido que lo escuchen con el corazón abierto. Esto es un tema tan profundo y se puede abordar tanto más. Pero el problema nunca ha sido Dios. El problema nunca ha sido el reino. El problema siempre hemos sido nosotros. Nuestra manera de pensar, las ideas equivocadas, ideas que posiblemente surgieron en nuestras mentes como resultado de voces religiosas. La verdad es que nadie puede vivir una vida de reino con una mente religiosa. No se puede. No puedes reclamar sus derechos como ciudadano, ciudadana, si sigues viéndote como un esclavo, solo como un siervo. No puedes experimentar resultados distintos si continúas sosteniendo las mismas ideas, los mismos conceptos, los mismos votos, las mismas fortalezas mentales. Porque el reino de Dios no responde a emociones, responde a alineación. No responde a lástima, responde a justicia. No responde a religión, responde a ciudadanía. Y hoy es donde comienza un nuevo año para todos. Pero algo tiene que morir, algo tiene que cambiar en usted. Tienes que morir a la mentalidad de víctima religiosa para revivir a una mente ciudadana. Una mentalidad ciudadana victoriosa. Ya usted es victorioso, ya usted es más que victorioso. Usted tiene que morir al conformismo espiritual. Tienes que morir a la idea de que naciste solo para sobrevivir. Oh my God. Tienes que morir a la versión pequeña de usted mismo, de usted misma, que la religión te enseñó a aceptar. Porque si Cristo es Rey y usted nació, Él lo engendró a usted, entonces usted no fue diseñado, usted no fue diseñada para mendigar, fuiste diseñado para gobernar bajo su autoridad. Esto significa que el 2026 no necesita más ayunos sin entendimiento. Wow. No necesita más oración sin identidad. No necesita más cristianos ocupados pero sin autoridad. Lo que viene exige hijos con mente de reino, personas que sepan quiénes son, dónde viven y los derechos que les pertenecen y corresponden. Así que mi exhortación final es esta: arrepiéntete, cambia de mente y opinión, no por culpa, no por miedo, sino por revelación. Cambia tu manera de pensar, renueva tus ideas y rompe los acuerdos de pobreza mental, la pasividad y la religión sin poder, y decide entrar a este nuevo año no como un miembro, sino como un ciudadano del reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios es primero, cuando la justicia es prioridad, cuando la mente está alineada, las cosas no se persiguen, sino que se atraen y se añaden. Wow, gloria a Dios. Así que asegura que este nuevo año no te encuentres pidiéndole a Dios lo que ya te pertenece, sino caminando con la autoridad en la que Cristo ya pagó por ti. Bendiciones a todos.